Sacabuma, bienvenidos remilgosos de corazón a los relatos del horizonte del cacique y a este capítulo que hemos decidido llamar Raíces Indígenas del Café, un espacio donde exploramos la historia profunda de nuestra tierra cafetera. Hoy vamos a viajar al pasado, mucho antes de las plantaciones de café y de esas hermosas fincas tradicionales, para hablar de los verdaderos y primeros habitantes de este territorio, las comunidades indígenas precolombinas del eje cafetero. Y vamos a responder algunas preguntas: cómo se organizaban, qué territorios ocupaban y qué huella dejaron en nuestra geografía actual. Acompáñanos en este recorrido ancestral. Inicialmente vamos a definir qué es el eje cafetero. El eje cafetero actualmente está compuesto por el departamento de Caldas, Risaralda, Quindío y un poquito del norte del Valle del Cauca, que durante muchos años únicamente pues todos estos se llamaban el departamento de Caldas, pero pues que hasta 1905 se generó ahí como una ruptura. Pero como decía mi abuelita, ese maíz es para otra cosa, entonces hoy nos adentramos únicamente en este proceso de comunidades indígenas. Uno piensa en el eje cafetero y piensa en montañas cubiertas de café, en pueblos coloniales, en arquitectura colorida, pero es importante recalcar que hace siglos este mismo territorio fue el hogar de una rica diversidad de pueblos indígenas. Aunque los límites actuales no coinciden con los antiguos territorios indígenas, podemos trabajar y empezar a trazar como una relación aproximada entre estas culturas y la geografía moderna. Lo que hoy conocemos como municipios o departamentos, pues en ese tiempo era una mezcla de pueblos organizados, resistentes y profundamente conectados con la tierra. Bueno, vamos a empezar por los quimbayas, los amos y señores del fuego, como eran conocidos por su gran capacidad para dar forma y figura a los diferentes metales. Eh, Era tanta la capacidad de los quimbayas, era tanta su capacidad artística, que los españoles creían que si utilizaban algún tipo de planta que les permitía moldear todos estos elementos de orfebrería. Incluso pues los quimbayas son una cultura reconocida, insignia del eje cafetero, pero pues también a nivel nacional súper importante. Estos estaban ubicados mayormente en el centro y sur del actual departamento del Quindío, lo que son los municipios de Armenia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro, Circasia. También en el contexto del norte del Valle del Cauca, puntualmente en lo que es Cartago, y al sur de Risaralda, lo que conocemos en la actualidad como Pereira, Marsella, y limitando también un poco con este departamento de Caldas, de los actuales municipios de Chinchiná, Palestina, Villa María y Manizales. Sin duda alguna, una cultura insignia y muy importante en todo este territorio. Como les compartía, famosos por su excepcional orfebrería en el oro y otros metales, y eran grandes agricultores también, tenían una estructura social muy definida con todo ese proceso del cacicazgo. Una cultura muy importante y que dejó todo un legado en todo este territorio del eje cafetero. Y pasamos entonces a los quindos, ubicados puntualmente en el departamento del Quindío, en los municipios de Salento, Calarcá, que allí viene el nombre de su cacique, el cacique Calarcá, de lo que es el municipio de Córdoba, Buenavista, estos bellos municipios que hacen parte de todo este territorio cafetero en la actualidad. De los quindos realmente se creía que hacían parte de los quimbayas, pero se han encontrado en diversos estudios que manejaban procesos culturales autónomos, que manejaban un lenguaje propio y tenían sus técnicas de forma distintiva.
Se conoce todas las piezas y elementos de alfarería que nos han dejado como en estos territorios, los petroglifos que han marcado en todas estas riberas, en las piedras que acompañan todas estas zonas hídricas, y también las técnicas que utilizaban para sus entierros y sus procesos de cosmovisión en esa transición al más allá. La cultura insignia de este territorio del Quindío. Y pasamos a un hermoso territorio conocido como los Ansermas. Anser en lengua umbra hace referencia a sal. Gente de la sal eran conocidos los Ansermas, que ocuparon gran parte del occidente de Caldas y especialmente en los alrededores del actual municipio de Anserma, Caldas, conocido como la Abuela de Caldas, por ser una de las primeras ciudades fundadas en este territorio en 1539 por los españoles. Pero su territorio pues limita con los actuales municipios de Belén de Umbría, que es el valle ahí que limita con Viterbo, y ya por toda esa cordillera los hermosos municipios de San José, de Belalcázar y de Risaralda Caldas, la Colina del Viento, un hermoso municipio que está allí en lo más alto de todo este hermoso territorio montañoso. Un grupo numeroso y aguerrido con una fuerte organización social definida por el cacicazgo. Eran conocidos también por su alfarería y orfebrería, ya que también manejaban y construían todos estos procesos y toda esta parte del oro, pero que sin duda alguna eran conocidos por ese fuerte proceso que manejaban con la sal en esos afluentes y esas fuentes que hacían parte de todo este hermoso territorio. Bueno, y pasamos a los Carrapas. Los Carrapas que estaban ubicados en la zona central de Caldas, en lo que es la margen derecha del río Cauca, los actuales municipios de Manizales, de Neira, Neirita, la tierra del corcho, qué maravilla, hombre, Neira, Aranzazu, lo que es Filadelfia. Eran comunidades indígenas que compartían procesos culturales con las otras, pero que aquí también es de resaltar esa gran capacidad que tenían de construcción de sus viviendas y de sus espacios sociales, ya que en la gran mayoría del eje cafetero, pero puntualmente en esta zona por esa riqueza hídrica, se veía mucho lo que es la aguado ahí y les permitía como diversas funciones. También es de resaltar que estaban pues al pie de lo que es el Nevado, conocido por muchas comunidades indígenas como Cumanday, por otras como Tama. En la actualidad se conoce también como Barbas Blancas, pero bueno, eso también es maíz para otra cosita, entonces más adelante espero seguirles compartiendo otros episodios con esa hermosa cultura y ese hermoso espacio de este territorio de estos nevados. Muy bien, y pasamos entonces a un grupo bien particular, conocidos como los pícaras, los paucuras, los pozos y los armados, que habitaron lo que en la actualidad son los municipios de Aranzazu, Filadelfia, La Merced, Pácora, Aguadas y Salamina. Todo este contexto del centro norte también del departamento actual de Caldas. Eran conocidos como elegantes señores de la guerra, más que todos los pozos y los armados, pero pues los paucuras y los pícaras, dado este contexto de tanta riña, les tocó como también meterse de lleno como en todo este proceso. Era un territorio pues bien diverso geográficamente, en el que estas comunidades compartían procesos culturales y sociales con las de su alrededor, pero era muy notoria esta capacidad y estabilidad que tenían estas comunidades para elaborar y diseñar todas estas piezas que los acompañaban en batalla, más que todo fabricadas en oros y otros metales afines. Y era una ceremonia bien hermosa, bien particular, porque
era acompañada de flautas, de tambores, lo cual generaba como una armonía y trascendía más allá de la batalla también como a un contexto religioso y sumamente afín como a toda esa identidad. Entonces es de valorar de estos pueblos y de estas culturas que eran conocidos como elegantes señores de la guerra. Bueno, y pasamos a los Irras. Los Irras que estaban ubicados allí en las orillas del río Cauca, excelentes pescadores y manejaban ese río pues a la perfección. Me contaba mi abuelita que eran muy peliones la gente de Irra, que en la actualidad es un bello corregimiento de ahí de Quinchía. Pero pues es que puntualmente los Irras eran descendientes de los caribes y eran antropófagos. Se comían a los indígenas de las otras comunidades, de los más referentes ahí su cacique que era Cananao en esos tiempos, pero pues en la actualidad nada que ver, es un corregimiento muy chévere, muy lindo ahí que permite como el paso del río. Y llegan los quinchías, que se cree que el nombre de los quinchías viene de los quinchos, que son unas estacas de guado o de caña brava que se ubicaban alrededor de las viviendas, en las cuales en la parte alta ubicaban las cabezas de sus enemigos vencidos en guerra. Ubicados en lo que en la actualidad es el municipio de Quinchía Risaralda, lo que es Guática, estos hermosos municipios colmados de cerros y también de mucha diversidad hídrica. También elegantes señores de la guerra y manejaban todo lo que era la alfarería y orfebrería y muchos procesos culturales en estas montañas. Muchos de esos relatos insignia de lo que son los cerros Caramba, que en la actualidad se conoce como Batero y el Opiramá de este hermoso territorio de los Guacumas o de los Quinchías. Bueno, y pasamos al territorio de Río Sucio Caldas, que en la actualidad es uno de los municipios insignia en procesos de comunidades indígenas. En aquel entonces eh, era habitado por el Valle de los Pirsas, por los Opías, por los Mapurras, limitando un poco también con los Irras. Comunidades indígenas que compartían procesos culturales y que también eran abundante todo este rol de los cerros tutelares en esta zona, como lo es el Cerro Ingrumá, e importantes caciques como lo fue Ocusca, Umbruza, todo ese territorio allí de lo que en la actualidad es el municipio de Río Sucio y que limitaban con los Ansermas, con los Caramantas y hacia el proceso también hacia lo que en la actualidad es el municipio de Jardín, Antioquia. Insignias por todos esos petroglifos que dejaron en todo ese territorio y ese hermoso legado. Y hablamos ahora de los Embera, un pueblo que ha estado distribuido en todo este territorio del Cerro Tatamae de la Cordillera Occidental, en límites entre Risaralda y Chocó, lo que en la actualidad son los municipios de Mistrató, de Pueblo Rico, Santuario, Apía, todo ese territorio que en aquel entonces era habitado y en la actualidad todavía es un legado que perviven en este territorio de los Embera, entre los Chamí, entre los Catío, y que con el proceso de la llegada de los españoles empezaron a avanzar hacia las altas cumbres de este cerro Tatama e intentaron allí resguardarse en medio de todos estos procesos coloniales. Bueno, y nos dirigimos entonces al oriente caldense, el territorio de los Pantágoras o Patángoros, como también eran conocidos por su dialecto, ya que en muchas de las palabras de su lenguaje iniciaban por el término pata. Eh,
también el territorio de los marquetones o marquesones, que habitaron también lo que en la actualidad son todo este territorio de Mariquita, de Manzanares, de Victoria, de La Dorada, los samaníes en lo que es el actual Norcasia y Samaná, que también estaban los samanaes, un grupo de comunidades indígenas que compartían procesos culturales y que habitaban también en las construcciones que denominaron en ese territorio los cronistas como palenques. Se cultivaba en esta tierra lo que era el maíz y se cree que posiblemente no utilizaban la sal ya que no la poseían en esta zona, pero que permitían como suplir un poco con algunas hierbas y puntualmente el ají, que se veía mucho como en todo este territorio del oriente de Caldas. Fueron grupos que ofrecieron pues una fuerte resistencia a los españoles, ya que utilizaban técnicas de guerra en medio de la zona, ya que la conocían a la perfección, y utilizaban dardos, púas y muchas trampas que la verdad pues le generó una fuerte problemática como a todos los españoles en todo este territorio, que es como una transición entre la montaña hacia ese bosque seco tropical ahí con la ribera del río Magdalena. Entonces unas culturas también sumamente importantes y valiosas para todo este bello contexto del oriente caldense. No hay tierra como la mía, como la tierra de Caldas. No hay tierra como la mía, como la tierra de Caldas. Donde todo es alegría y donde nacen las esperanzas. Es que definitivamente no hay tierra como la mía, como dicen los alegres del Consuelo, pertenecientes a una comunidad indígena en Serma Caldas. Es que estos pueblos no fueron solo parte del pasado, yo les aseguro que son parte del presente. Muchos de sus saberes, costumbres y vínculos con la tierra siguen vivos en la actualidad, y muchas de estas comunidades hoy luchan por su reconocimiento. En la actualidad hay 14 comunidades indígenas repartidas en resguardos indígenas, asentamientos y parcialidades. Reconocer su historia es reconocer nuestra raíz. El café creció sobre un territorio ya habitado, con sabiduría milenaria, con lenguas y cosmovisiones que aún susurran entre las montañas. Cuando Dios hizo este mundo, pensé en mi tierra querida. Cuando Dios hizo este mundo, pensé en mi tierra querida. Por eso lo digo siempre, no hay tierra como la mía. Por eso lo digo siempre, no hay tierra como la mía. Bueno, y ya con esto nos despedimos. Arakiruma, gracias de corazón. No olviden seguirnos en redes sociales como El Horizonte del Cacique, y la invitación es a que valoremos todo este legado cultural y nos apropiemos de él. No olviden quién les habla, Jefferson Loaiza Rendón. Un abrazo fuerte, remilgosos de corazón. Cuando Dios hizo este